Volvemos al Ministerio de Educación. Se está dando a conocer el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del crédito con aval del Estado. Pasamos a escuchar. De los cuales un 74% de estos estudiantes de los dos primeros quintiles poseen rentas mensuales promedios inferiores a 750.000 pesos y donde un 40%, ¿cierto?, gana menos de 250.000 pesos. Aquí también es importante señalar que estos datos, ¿cierto?, demuestran también que solamente el 5% de quienes provienen, ¿cierto?, de estos dos primeros quintiles ganan, ¿no?, un sueldo superior a 1,5 millones de pesos. Y esto en contraste también con, ¿cierto?, las personas de los mayores quintiles, en este caso del quinto quintil, donde las personas deudoras, ¿cierto?, que obtuvieron su CAE al momento de pertenecer al quintil de mayores ingresos, lo que encontramos, ¿cierto?, a 2021 es que el 59% se concentra en los tramos bajo los 750.000 pesos, mientras que el 14% de estas personas que pertenecían a estos quintiles ganan cifras superiores mensuales a 1,5 millones de pesos. Respecto de la morosidad, ¿cierto?, que es algo que también ha salido en el último tiempo, el informe es bien certero en mostrar y caracterizar, por cierto, con mayor profundidad, cómo se da esta morosidad y las características de esta morosidad. Señalar en primer lugar que la morosidad ha crecido de manera persistente desde el año 2015. Es decir, no son cifras nuevas, sino que han crecido desde el año 2015 hasta un 48%, que son las cifras con las que se cerraron en el año 2021. La morosidad es especialmente alta entre quienes, por cierto, no lograron culminar sus estudios. Es decir, el 77%, ¿cierto?, de quienes no terminaron sus estudios están en condiciones de morosidad. Y, por cierto, también entre quienes provienen de los dos primeros quintiles de ingresos, que representan el 53% del total. Esto también hay que considerar que el CAE, ¿cierto?, ha sido sujeto de algunas prácticas y mecanismos de cobranza que han sido abusivos y que no han permitido, no han generado una holgura o un camino para que las y los deudores pudieran terminar con su condición de morosidad. Aquí quisiera recordar que como gobierno, hace poco tiempo, ¿verdad?, en el Congreso hemos apoyado el proyecto de ley que interpreta la ley 19.496, que establece, ¿cierto?, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores y que lo que buscaba efectivamente era terminar con estas condiciones abusivas a quienes, ¿cierto?, eran deudoras y deudores del CAE, y esperamos, ¿verdad?, que se termine de tramitar prontamente, porque sabemos que aquí hay una esperanza también para las y los deudores, y eso se convierte también en un paso más, ¿cierto?, a la condonación. Respecto del género, decíamos, importante, ¿cierto?, caracterizar a las personas deudoras en función del género. Y claro, no podía ser de otra manera, como ocurre en muchos aspectos en nuestro país, que del total de la población deudora, el 57% corresponde a mujeres y el 43% corresponde a hombres. Se trata, de hecho, de una proporción que es levemente mayor, ¿cierto?, en las mujeres en comparación a su participación relativa en la matrícula de pregrado del sistema de educación superior, que al año 2021 era de un 54%, considerando, ¿verdad?, la matrícula total de pregrado de acuerdo a los datos que disponemos aquí en la Subsecretaría de Educación Superior. Importante también, por cierto, ¿verdad?, las diferencias que existen, ¿no?, respecto de los ingresos. Las mujeres que tienen deudas del CAE están en una condición, ¿cierto?, en una proporción mayor que sus pares hombres, donde el 72% de las deudoras mujeres ganan menos de 750.000 pesos, mientras que el 66% de los hombres recibe ese sueldo. El informe además muestra, ¿verdad?, cómo las posibilidades de terminar la educación superior o abandonar, ¿cierto?, los estudios, verse obligadas a abandonar los estudios, también tiene una incidencia en los niveles de ingresos y, por lo tanto, en la posibilidad de pagar posteriormente esta deuda.
Es importante también señalar que respecto de el CAE y de las mujeres, el 61%, ¿cierto?, de quienes reciben ingresos menores a 250.000 pesos somos, ¿cierto?, las mujeres. Otra información relevante respecto del género es que, sin duda, si se analiza otra información y otros cruces que están en el informe, la realidad de las mujeres es aún más dramática. Las mujeres que adquirieron, ¿verdad?, esta deuda, este crédito con aval del Estado, pero no terminaron sus estudios, un 92% de ellas gana menos de 750.000 pesos, lo que en el caso de los hombres llega al 84%. Es clave, ¿verdad?, esta aproximación que hacemos desde el género porque también permite o nos invita a cómo desde la política pública podemos ir perfilando también, no solamente para las y los deudores de este sistema de crédito, ¿verdad?, en particular, sino también en general, en qué territorios están, ¿cierto?, a qué grupos o colectivos pertenecen. Todo eso nos permite también comprender que las políticas públicas no son ciegas, no son neutras, sino que afectan, ¿verdad?, a personas que viven realidades particulares y que, por cierto, se endeudan en la educación superior esperando a futuro, ¿verdad?, la promesa de la movilidad social que no siempre ocurre. En síntesis, por lo tanto, este informe nos muestra que entre la población deudora del CAE que se incorporó a la etapa de pago hasta el año 2020, el 69% posee ingresos mensuales promedio inferiores a 750.000 pesos. Esto resulta aún mayor entre las mujeres, un 72% de ellas gana menos de 750.000 pesos, entre quienes, por cierto, no han terminado sus estudios, que representan un 88%, entre quienes provienen de los 2 primeros quintiles, que representan el 74%. También señalar, como muy bien hemos dicho y muestra el informe, que la deuda golpea con más fuerza a las mujeres, que representan el 57% de las deudoras, que en su mayoría estas mujeres provienen de los 2 primeros quintiles. Señalar también, como hemos indicado, que la morosidad no es algo nuevo, sino que es algo persistente, al menos desde el año 2015, y que, por cierto, esa morosidad también es alta entre quienes no han logrado terminar sus estudios, que representan un 77%, y quienes también provienen de los 2 primeros quintiles, que representan un 53%. En definitiva, esta contribución que hacemos no solamente como un acto de transparencia a la ciudadanía, sino también como una manera de contribuir a hacer mejores políticas públicas, este primer paso que hacemos en torno a una política de condonación y al diseño de un nuevo sistema de educación superior, contribuye también, ¿cierto?, a humanizar y a entregar algo de dignidad a quienes se han visto, ¿cierto?, afectadas y afectados por un diseño de una política que esperamos, ¿cierto?, como la ciudadanía nos ha mandatado, el poder cambiar y el poder contribuir a que la educación superior sea un espacio realmente equitativo y sea realmente un espacio de justicia que dignifique a la sociedad. Así que muchísimas gracias por la atención. Bien, la palabra de la Subsecretaria de Educación. Subsecretaria, ministro, preguntarle, bueno, en base a la construcción, ¿no?, de tramos de ingresos, esto se hace en base a la operación renta del año 2021, ¿no?, que abarca los ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué rango de importancia le dan también a los efectos de la pandemia en esas operaciones renta, donde hay incorporaciones de créditos, por ejemplo, que se pagaron ahí, precisamente para la construcción de los tramos de ingresos, versus, por ejemplo, las encuestas de ingresos de empleabilidad del INE, que dan cifras distintas respecto a los porcentajes de ingresos, del 250.000, 38%, siendo que eso, en base a la información del INE, es un poco más alto. Quienes están entre esos ingresos es mucho menor el porcentaje. Bueno, primero señalar que yo decía en un inicio, esto no es una muestra, sino que es el universo total. Por lo tanto, es la información más fidedigna que existe respecto de los ingresos, ¿cierto?, para la operación Renta 2021.
Como muy bien se ha señalado, claramente la pandemia también ha tenido efectos, no solamente en las y los deudores, sino que sabemos que en términos generales a la sociedad. Y creo que ahí el informe es clave porque lo que hace efectivamente no es quedarse solamente con la información respecto del ingreso, sino cruzarlo con otra información que permite caracterizar de mejor manera no solamente los niveles de ingreso, sino también las posibilidades, ¿cierto?, de pagar, de ponerse al día respecto de esta deuda, pero entendiendo que además las personas que tienen CAE provienen, ¿cierto?, de quintiles que se convierten no solamente en una pesada mochila para pagar el CAE, sino que muchas veces deben hacerse cargo de situaciones familiares, del cuidado de otras familias, que en gran medida pertenecen, ¿cierto?, o representan primeras generaciones en la universidad, y sabemos que eso también debe ser puesto, ¿cierto?, al momento de analizar una política de este tipo. La información que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos es la más certera, es la más confiable. Sabemos además, ¿cierto?, que el Servicio de Impuestos Internos ha sido reconocido además por eso. Es la primera vez que en el diseño y en el análisis, ¿cierto?, del sistema de créditos con aval del Estado se cruza información de impuestos internos, y creemos que este es claramente un compromiso, ¿no?, y una muestra de la seriedad con la cual nosotros, por mandato obviamente de la ciudadanía, a través de nuestro ministro, estamos avanzando en una política pública de condonación, pero entendida como parte de un diseño de un sistema de financiamiento a la educación que es mayor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ministro, en algún minuto el presidente Gabriel Boric dijo que la condonación podría comenzar por quienes están más al día. Usted puede corregirme. ¿Sigue siendo ese el foco o quizás el comienzo para la condonación ya cuando se presente el proyecto el próximo año? ¿Se va a ampliar este grupo tomando en cuenta las cifras que se han presentado hoy? Sí, mira, yo quisiera señalar que efectivamente hoy día lo que nos ha presentado la subsecretaria, ¿no es cierto?, el trabajo que ha realizado esta subsecretaría de manera seria, nos permite poder tener información, y precisamente este primer informe, que hace una caracterización de deudores y deudoras, nos señala en primer lugar, por ejemplo, que la mayoría de ellos no son personas millonarias, que es como se ha querido instalar muchas veces, ¿no?, como que los deudores y deudoras tuvieran, ¿no es cierto?, ingresos altísimos y casi por voluntad no quisieran cumplir, ¿no es cierto?, con sus responsabilidades frente a los bancos. Lo segundo es que aquí hay una promesa importante que no se cumplió, asociada a la movilidad social, ¿no? Especialmente porque el crédito se enmarca en un subsistema, como señalo yo siempre, de educación superior que ha estado desregulado y que muchas veces no tiene relación incluso con los sectores productivos. Una conversación, ¿cuántas carreras nosotros hemos visto que están saturadas efectivamente? Para el diseño de la política pública es importante, como decía la subsecretaria, también colocarle rostro humano. ¿Quiénes son estos deudores? Este ejercicio de caracterización. Entonces, claramente nosotros recogemos esa invitación del presidente, está dentro del diseño. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y también, ¿no es cierto?, la Secretaría General de la Presidencia en una propuesta para el año 2023. Y claramente van a incorporarse variables de este tipo. Por ejemplo, a qué quintiles pertenecen, terminaron o no sus carreras, están o no están al día con los créditos. O sea, todas esas variables tienen que incorporarse en esta solución que nosotros creemos que es no un perdonazo, esto es un ejercicio de justicia y reparación. Ese es el marco que tiene y que va a ser presentado el año 2023. O sea, no solo los que están al día, sino también se incorporarían otros factores. Claro, esta caracterización te permite a ti pensar en cuántas personas, el nivel de endeudamiento, el estado de pago, terminaron o no sus carreras, a qué quintiles pertenecen, o sea, una serie de variables que este informe nos da cuenta de una información. En los próximos meses vamos a tener otros informes que van a ir complementando esta información que ¿no es cierto?, va a transcurrir en paralelo con el proceso o ejercicio prelegislativo, que es el que permite llegar a una buena propuesta de política pública seria, fundamentada, dialogada para el próximo año, ¿no es cierto?, 2023. Hola, muy buenos días. Ministro, consultarle, bueno, usted hablaba de que se marca dentro de un cambio al sistema de financiamiento de la educación superior. Sobre ese punto también quería abordar parte de las cosas que ustedes han mencionado en el programa de gobierno como modificaciones a la gratuidad. Y ello preguntarle, se habla de nuevas exigencias a las instituciones, se van a aumentar los años de acreditación, ¿qué va a pasar con la gratuidad? ¿Se va a aumentar también mayores exigencias a los estudiantes? ¿Qué es lo que se tiene pensado? Es una por una parte, y lo otro, dentro de las instituciones que para el próximo año pidieron ingresar a la gratuidad, está la Universidad de las Américas.
una universidad que públicamente se mostró en contra de la gratuidad, pero que hoy está solicitando ingresar a ella. ¿Qué opinión le merece ese punto también desde el punto de vista más político? Sí, podemos complementar. Mira, dos cosas que son fundamentales comprender, ¿no es cierto?, respecto a esto. En el minuto en que uno ofrece una solución respecto del crédito con aval del Estado o el sistema, ¿no es cierto?, de financiamiento, tiene que, si se termina hay que ofrecer otro, ¿no? Y ese también va a estar ligado a la presentación de este proyecto. Y cuando nosotros pensamos en políticas serias, ¿no es cierto?, políticas públicas serias que son integrales y que miran el subsistema en su conjunto, hay que revisar cada uno de estos elementos. Por lo tanto, es el momento también de revisar, ¿no es cierto?, el sistema de gratuidad, es el momento de revisar, ¿no es cierto?, el sistema de financiamiento, y es el momento, ¿no es cierto?, de generar las respuestas, ¿no es cierto?, a las deudas por estudiar. Mirar el subsistema completo implica hacer un diálogo amplio, ¿no? Por eso que estamos pensando en un proyecto de ley o quizás en varios proyectos de ley o uno solo con varias etapas, ¿no es cierto?, para el año 2023, que permita, ¿no es cierto?, hacer una articulación que en nuestro sistema o subsistema de educación superior nunca hemos tenido. Es fundamental poder llegar con una respuesta conjunta que permita todos estos elementos, ¿no es cierto? Probablemente nos va a implicar, ahí la subsecretaria podrá contestar con mayor detalle, mirar los sistemas de acreditación. Hay tantos temas. Nosotros hace muy poco tiempo atrás conversábamos, ¿no es cierto?, con los rectores y rectoras, cómo hoy día los sistemas de acreditación, por ejemplo, se hacen cargo de los temas de salud mental, de bienestar de los estudiantes, de qué manera, ¿no es cierto?, el sistema de acreditación se hace cargo también de los temas de género, de la violencia de género, que es un tema que hemos visto en los últimos años, lamentablemente, en aumento. Entonces, revisar este conjunto no solo es el financiamiento, también significa colocarle humano a una política pública que es fundamental, porque implica, ¿no es cierto?, el desarrollo y el crecimiento del país. Muy bien, solamente complementar a lo que señala el ministro algunas cosas, ¿no? El diseño o un nuevo repensar, ¿cierto?, el sistema de financiamiento de la educación superior debe ser entendido como una política, por cierto, ¿no?, donde nos estamos jugando gran parte del cambio estructural que queremos hacer en educación superior. Y ese cambio, esta política, no se da de manera aislada, es decir, medidas, por ejemplo, como la condonación, no pueden ser entendidas si no tributan a una política de financiamiento de educación superior. Nosotros desde el día 1 estamos trabajando en ese modelo que tiene al menos 4 patas, ¿no? El primero es pensar, por cierto, la política de condonación de las deudas estudiantiles. Cómo esa condonación, ¿cierto?, se enmarcan dentro de un diseño de un sistema de financiamiento que no puede ser analizado, ¿cierto?, de manera aislada con el diseño del sistema de financiamiento transitorio, ¿cierto?, para avanzar a la gratuidad como ha señalado, ¿cierto?, como señala nuestro programa de gobierno. Nuestro sistema o nuestra política de financiamiento, además, ¿cierto?, del análisis del sistema de transición y la condonación de las deudas estudiantiles, está analizando otra dimensión que es el financiamiento que el Estado debe dar a las instituciones, ¿cierto?, para favorecer, por cierto, no solamente calidad, sino también cómo intencionamos una educación superior, ¿cierto?, que se haga cargo de las inequidades y las desigualdades que existen en nuestro país con criterios de excelencia. Y la cuarta, ¿cierto?, el cuarto pilar de un diseño de sistema de financiamiento es la gratuidad. Y obviamente sabemos que en torno a la gratuidad hay distintos elementos que tenemos que analizar, ¿no? Y la gratuidad es imposible no leerla en función de otras dimensiones que están allí. Aranceles regulados, la regulación de vacantes, ¿cierto? Hoy día hay un reglamento de gratuidad vigente, cómo eso se relaciona o dialoga con el sistema de acreditación que existe en nuestro país. Todo eso se entiende como parte de la educación superior. Por lo tanto, cuando hablamos de analizar la gratuidad, no se trata de tomar medidas, ¿cierto?, que limiten o aumenten la gratuidad, sino más bien cómo la gratuidad efectivamente responde a este diseño del sistema de financiamiento en educación superior. La ley es clara y establece cuáles son los criterios que actualmente tienen que cumplir cualquier institución de educación superior que quiera ingresar a la gratuidad. Si no se cumple con lo que establece la ley, no se puede ingresar a la gratuidad. Entonces, no hay una decisión aquí ni arbitraria ni discrecional respecto de quiénes ingresan y quiénes no. Sí, un estudio, por cierto, de que se cumplan todos los criterios establecidos en la ley. Pero a la par también estamos haciendo un análisis de la gratuidad. Estamos en el Congreso, ¿cierto?, solicitando y avanzado de manera también bien importante la prórroga de la entrada en vigencia de los aranceles regulados para el año 2024. Eso nos permite también hacer un proceso participativo con las instituciones para un diseño, ¿cierto?, y pensar la gratuidad en esa perspectiva. En fin, es decir, aquí hay
una hoja de ruta. Hay una estrategia respecto del sistema de financiamiento donde estamos trabajando de manera importante en hacer dialogar estos elementos para que tenga una coherencia. Y aquí queremos ser lo más responsables, lo más rigurosos posible, y este informe es, ¿cierto?, una primera contribución a esa discusión y a ese diseño. La situación de la Universidad de las Américas sigue el conducto regular. Ellos presentaron una solicitud, se les informó respecto de lo que establece la ley de esos criterios. La ley establece además, ¿cierto?, las prerrogativas que tienen las instituciones para presentar sus apelaciones y por lo tanto eso sigue el conducto que establece la ley y nosotros como Subsecretaría de Educación Superior siempre hemos estado desde el día 1 apoyando, ¿cierto?, resolviendo dudas, consultas, en fin, clarificando de la mejor manera posible ese proceso. Leyendo una publicación reciente de un investigador de Acción Educar y dice que los datos que han presentado resultan inverosímiles, incluso contradictorios con la evidencia disponible. Citan, entre otras cosas, la encuesta CACEN del año 2017 y piden, para que tengan mayor credibilidad las afirmaciones, los datos que han entregado, transparentar la base de datos y los cálculos que se han hecho, la forma en que se cruzó esta información en definitiva. ¿Va a estar disponible la forma en que se hizo este estudio? Sí, en primer lugar yo diría, vuelvo a insistir, ¿no?, el valor que tiene para el diseño de la política pública, para el país, ¿no es cierto?, contar con datos serios, fidedignos y estudios acabados, ¿no? Esto de tener un estudio como este, ¿no es cierto?, un informe que va a ser quizás parte de un estudio mucho más grande, nos permite hacer este primer ejercicio de reflexión. Sin duda alguna que cuando el informe esté liberado, ¿no es cierto?, en las próximas horas va a ser posible de leer y si hay información complementaria, que pueda ser solicitada, ¿no es cierto?, a través del portal de transparencia, pero también a los investigadores e investigadoras que quieran venir a nuestro centro de estudio también para poder analizar, no hay ningún problema. Lo más importante de esto, y que a nosotros nos parece fundamental, es ser un gobierno no solo que presenta datos contundentes y serios, sino que además de eso transparentes, efectivamente. ¿Dónde están esos datos? La subsecretaria señalaba, ¿no es cierto?, qué variables fueron consideradas y qué instituciones muy serias de la República, yo creo que nadie pondría en duda el Servicio de Impuestos Internos, ¿no?, nos entregan información en este primer informe, ¿no es cierto?, acabado del total de los deudores y deudoras, ¿no es cierto?, del crédito con aval del Estado. Así que muy disponible siempre. Nuestro ministerio es un ministerio que se caracteriza por estar siempre de puertas abiertas para todos y todas, ¿no es cierto?, cuando así lo requieran. Ministro, subsecretaria, la construcción de tramos de ingreso, ¿los datos se obtuvieron de todos quienes fueron encuestados o bien quienes no tenían